pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando siguen apareciendo problemas donde se dividen las opiniones en la Argentina acerca de la credibilidad o no de las denuncias que entretienen a todos, hay un hecho que no es menor y que tiene que ver como una especie de tergiversación de las palabras y los términos que usamos. Cuando hablamos de coima, todos imaginamos que los empresarios meten la mano en el bolsillo para darle dinero y ser beneficiados a funcionarios. Pero en realidad no es esto. En realidad lo que ocurre es que son sobreprecios. Es decir, la banda de los empresarios, la carterización empresaria y los funcionarios desquiciados nos estafan a todos los argentinos. Una cosa que vale 5 la cobran 10 y los otros 5 se los reparten. Por lo tanto, frente a esto y ante esta circunstancia, se nos ocurre pensar un poco más allá de cómo vaya a terminar esta causa, donde muchos de estos empresarios han sido beneficiados con el blanqueo de capitales efectuado por el gobierno. Y le pregunto a la justicia, si se supone que fueron beneficiados durante tanto tiempo en cuestiones irregulares, porque sobrevaluaron los trabajos que hacían para repartir después imaginarios dividendos de esa estafa a todos los argentinos con los malos funcionarios, ¿se puede considerar y aceptar que se presenten a un blanqueo de capitales? Pregunta. La segunda pregunta que ocurre inmediatamente es, el dinero que era blanco se transformaba en negro, porque, a ver si podemos ser claros, una facturación con sobreprecio es blanca, porque tiene que tributar a través de la FIP. Pero después el dinero que se daba no tenía recibos. Por lo tanto, los empresarios transformaron dinero blanco en dinero negro para coimear o para asociarse a este delito de estafa mutua hacia la sociedad. La tercera cosa que queda allí flotando es que tienen que ser procesados, todos, y algunos con prisión, que probablemente ocurra, no descarto que eso pueda pasar, pero digo que tenemos que empezar a entender de lo que estamos hablando. Si esto fuese así, ¿qué ocurre con varios empresarios que están metidos en el escándalo y que han sido beneficiados con el gobierno actual para efectuar obras? Tercera pregunta, ¿no?, que surge sola. Y la otra situación, varios de estos empresarios que figuran y que están vinculados, ya comenzaron a vivir en carne propia, como consecuencia simplemente de estar mencionados, más allá de lo que se pueda probar, el problema del manejo financiero de sus empresas. Le voy a poner simplemente algunos datos, porque no hace falta abundar en muchos. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con las acciones de empresas que cotizan, como el caso del Banco Macro, que perdió el 31.9%, el grupo financiero Supervil, 30.1%, la transportadora de gas del norte, 27%, Metrogas, 26.4%, Pampa Energía, 25.5%, es decir, las grandes empresas valen mucho menos. Si nos guiamos por cómo se han caído las acciones, desde que empezó el escándalo, 8.800 millones de dólares menos. Es decir, que ahora, con la caída del peso argentino, la devaluación efectuada durante todo este tiempo, miren, voy a tomar un ejemplo deportivo para que usted se ubique, ¿no? Ayer perdió Boca y perdió la punta después casi de 2 años. Para que usted tenga una referencia, cuando Boca agarró la punta, el dólar estaba a 13 pesos. Cuando Boca ayer perdió la punta, el dólar está a 30 pesos. O sea, en esos 2 años
deportivos, que fue primero, los argentinos devaluamos nuestra moneda con relación a la moneda gringa, para que usted se ubique. Quiere decir, entonces, para entendernos en esto, que estas empresas argentinas que ahora aparecen marcadas, más allá de lo que finalmente se compruebe, valen menos. Y como el peso argentino también vale menos, con chauchas, como decían antiguamente en la jerga popular por poca moneda, los extranjeros se pueden quedar con las principales empresas argentinas. ¿Se entiende, no? Es decir, peso devaluado, empresas devaluadas, con poca plata se quedan con todo. Entonces uno dice, ¿dónde está el secreto de este escándalo? Y empieza uno a pensar en algo que de pronto sería inconveniente investigar. Porque si usted sigue la relación de un chofer arrepentido que le da los cuadernos que había escrito un sargento de la Policía Federal, amigo de él o conocido de él o compañero de trabajo en la remisería, y que el sargento lo abre y entonces se lo lleva a un periodista del Diario de la Nación. Desde que eso llega a la justicia pasan casi 6 meses. Y la pregunta es, antes de esos 6 meses, Stornelli o Bonadío tenían información de que el periodista tenía este cuaderno o que el diario tenía este cuaderno. Porque si fuese así, hubo 6 meses donde se pudieron hacer investigaciones para chequear fechas, horarios y personas de lo que allí se apuntaba para saber si era cierto o no era cierto. Y en todo caso, si no lo hizo la justicia y lo hizo el periodismo, ¿eso está bien? Porque si analizamos que, digamos, que el periodista no lo informó a la justicia, entonces está bien, hizo una investigación periodística y pudo constatar algunas cosas. Pero si no fue así, porque el tema es que cuando Centeno le va a reclamar los cuadernos al sargento, allí el sargento apurado sale a buscarlo al diario y los 2 estudiantes de periodismo que estaban ayudando a la investigación tienen que apurarse a fotocopiar todo porque lo habían tenido 6 meses en el diario. De manera que les cuento esto porque van a ser cosas que van a ir surgiendo con el tiempo cuando se empiece a cuestionar toda la causa y cuando empiecen entonces a preguntarse por qué el juez Bonadío no hizo el sorteo necesario y se quedó con la causa. Y entonces allí, lo que puede ser una importante y trascendente investigación, empieza a tener un montón de peros y de preguntas, y hace que esa otra mitad de la población que no cree en esto, pero que no cree por intuición o por decisión política o porque le parece que todo es un invento, empieza a tener en un futuro información. Y que el otro 50% que sí cree que hubo corrupción, que son todos corruptos y demás, pero que no incluye generalmente al empresario, sino que incluye a la gestión política de Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, empiecen también, si esta causa patina en un tiempo, a sentirse mal y a sentirse en situación de preocupación. Claro, nosotros estamos haciendo una mirada más allá de esto. Por nuestra parte, que vayan presos todos los culpables, pero todos. Y por nuestra parte también, que alguien se dedique a sentarse y analizar estas cosas que estamos diciendo, porque repito, ¿se puede aceptar que blanquee dinero gente que supuestamente ahora aparece en esta causa y que blanquearon grandes cantidades de plata? Porque en el blanqueo puede estar la plata mala vida. Porque repito, uno dice coima y parece que la plata salió del bolsillo, pero no salió del bolsillo, fueron sobreprecios, salió del bolsillo suyo y mío, salió de los impuestos que tributamos, salió de la recaudación del Estado,
salió del Estado fundido que hizo ricos a empresarios y a corruptos. Entonces, aquí hay, hoy, a las 7 de la tarde, están llamando una marcha en el Congreso y en otros puntos de la Argentina, para pedir que se le quiten los fueros a Cristina, como senadora, para permitir los allanamientos, y además la extinción de dominio, es decir, que se puedan expropiar, sin que haya sentencia firme, las cosas mal habidas. Y sabe una cosa, estaría bárbaro si eso se aprueba, porque entre lo mal habido estarían los bienes empresariales. ¿Y qué hacemos? ¿El Estado va a expropiar los bienes empresariales? Digo esto porque todo el mundo está pensando en el político. Y si es corrupto, que vaya preso, repito. Pero la cartelización empresaria, que se pudo haber exagerado en el gobierno anterior, ha sido históricamente fomentada y llevada hacia adelante en las dictaduras donde se desarrolló la mayor parte de la empresa privada, por ejemplo, la familia Macri, donde arrancaron con 7 empresas en el golpe del 76 y terminaron con 47 empresas cuando llegó Alfonsín, y todas ellas siendo proveedores del Estado. Entonces, todos estos empresarios que se enriquecieron como proveedores del Estado, toda su vida estuvieron entrando en el negocio del sobreprecio, con las dictaduras y con las democracias. Entonces no es una cuestión menor, y tampoco es una cuestión menor que cuando esto termine, entre comillas lo que voy a decir, masacrados los empresarios por la justicia o por los periodistas o por la sociedad, las empresas nacionales marchen todas a manos extranjeras por monedas. Y así viene la gran pregunta. El Diario de la Nación tuvo 6 meses de esta información solo, la investigaron, se la pasaron a algún grupo económico. Pregunto. ¿Fue una simple investigación periodística? ¿La justicia lo sabía antes? ¿Se enteró después? ¿Se enteró el día que el periodista fue y llevó las cosas? Hay un montón de preguntas para hacernos. Por eso, los que fanáticamente defienden a cualquiera de los anteriores que fueron funcionarios, aunque sean delincuentes, porque los fanatizan y lo defienden diciendo que son todos inocentes para tratar de salvar un proyecto político imaginario, y los que acusan sin ninguna prueba por todos los medios de comunicación, queriendo que la pongan presa ya a Cristina con o sin pruebas, están en una proporción de un 30%, según los encuestadores, de cada lado. Quiere decir que son minoría, lo pongamos como lo pongamos, o sea, un 30% de un lado tiene un 70% en contra, un 30% del otro lado tiene un 70% en contra. Es decir, que hay un 40% que no está definido, que acepta algunas cosas y otras no, que no sé si juega o no juega electoralmente, pero que es la realidad que han logrado instalar en una sociedad donde unos creen que todos son inocentes y otros creen que todos son culpables, no importa de qué lado se mire. Se hace muy difícil entrar al análisis fino, porque no tiene por qué el oyente interpretar ni entender las leyes. Lo único que sabemos, y eso es cierto, que la sociedad, su pueblo, hoy vive peor que con el gobierno anterior. Entonces, se mezclan las cosas y dicen, con el gobierno de los corruptos, la gente comía y vivía mejor. Con el gobierno de los decentes, la gente pasa miseria. Dicen de un lado y dicen del otro. Y otros sostienen, la culpa es de los otros que se robaron todo, por eso usted no puede gobernar. Y la verdad, que ninguna de esas dos aseveraciones, o tres, son ciertas, son relativas todas. Pero déjeme que termine esta charla con algo que ocurrió
en el ferrocarril Sarmiento. Subió un señor de edad, con una gorra y anteojos, y empezó a entregar billetes de 200 pesos a los pasajeros del tren que iba para Moreno. Y también un papel. La gente primero, como hacen permanentemente lo que se llama la manga, con papelitos pidiendo por esto, pidiendo por aquello, la gente primero tomaba el papel con cierto desprecio, pero como veía un billete lo agarraba, y cuando entraba y reaccionaba, lo que allí decía era toda una donación que este señor hacía, y detrás, acompañándolo, una mujer mayor que decía, él lo único que quiere es ayudar a la gente. Y el hombre siguió repartiendo billetes de 200 pesos en el vagón del tren, y una mujer le pregunta a una niña joven, le pregunta, señor, ¿por qué me da este dinero? Para que lo gastes, hija. Y en el papel habían puesto, agradezcanle a Dios y piensen que ayudar es una de las cosas que hace feliz a la gente. Piénselo y ayude a alguien. Se bajó del tren, después de haber repartido no se sabe cuántos billetes, unos cuantos. Alguien alcanzó a fotografiarlo con el celular, lo subieron a las redes sociales, y eso pasó en el mientras tanto de tanta mugre, de tanto robo y de tanta estafa. Un señor de otra generación repartió billetes de 200 pesos para ayudar al prójimo.